¿Quieres que los tonos claros de tus imágenes aparezcan realmente claros? Y ya puestos, ¿quieres que los tonos oscuros aparezcan realmente oscuros? Pues entonces no te vayas porque este es tu vídeo. Bueno, ya ha llegado al fin el momento que estaba todo el mundo esperando. Vamos a hablar en nuestro curso de foto sobre el sistema de zonas. Bueno, igual he venido un poco arriba y resulta que no lo estaba todo el mundo esperando, pero espérate hasta el final del vídeo, espérate a verlo entero, no es muy largo, y cuando acabe, igual acabas pensando, ostras, pues sí que estaba esperando que llegase este vídeo, pero no lo sabía. ¿Te suena lo del sistema de zonas? El sistema de zonas es algo así que parece como muy complejo, incluso muy rimbombante y muy... Pero el sistema de zonas realmente, además desde una perspectiva básica como yo quiero que la veamos hoy, es algo muy sencillo. Lo que pasa es que lo considero esencial para entender cómo sacarle el máximo partido al fotómetro de nuestra cámara. Ya sabemos cómo funciona el fotómetro de nuestra cámara. Ya sabemos que puede medir en diversas zonas de nuestro visor, de lo que será la imagen final. Ya sabemos cómo utilizarlo según los diversos modos, semiautomáticos, program, manual, eso ya lo hemos visto, todo está en los capítulos anteriores. Pero hay una cuestión que surgió al final del vídeo del modo manual, del primero de los vídeos sobre el modo manual. Parece que no tenemos ninguna manera de decirle a nuestro fotómetro que lo que tenemos delante es o muy claro, por ejemplo nieve, o muy oscuro, por ejemplo, una zona sombría del bosque que tengo aquí detrás. El fotómetro de nuestra cámara está calibrado para responder bien, muy bien, ante la mayoría de situaciones que nos podamos encontrar. Si no le indicamos de algún modo que lo que tenemos delante es muy claro o muy oscuro, lo que va a hacer el fotómetro es darnos la exposición correcta para que lo que está delante siempre salga equilibrado, promediado, en el centro, ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Eso funcionará bien si lo que tenemos delante es una mezcla entre luminosidades muy altas y zonas muy oscuras, como por ejemplo lo que podemos tener aquí, pero si lo que tenemos delante es muy claro, por ejemplo un paisaje nevado, o muy oscuro, por ejemplo, pues una fotografía nocturna, o una fotografía en un interior, o una fotografía en la parte más oscura, más sombría del bosque, en esos casos el fotómetro nos seguirá dando la exposición correcta para que lo que tenemos delante sea equidistante de los extremos, es decir, el paisaje nevado que es blanco lo hará gris, lo agrisará, y el paisaje o la fotografía nocturna o la zona que esté oscura, cualquier escena que debería estar más oscura de lo normal, la grisará también, con lo cual oscurecerá las zonas claras y aclarará las zonas oscuras. El sistema de zonas, en su aplicación más básica, que es para la fotometría, lo que hace es ayudarnos a evitar esos errores. ¿Cómo? Pues asignando valores específicos a una escala de grises que tendría 9, 10, 11. El sistema de zonas depende de donde lo veáis, podéis verlo dividido en diversas zonas, pero no hay problema. Olvidaos por los extremos. Habrá veces que veréis el sistema de zonas nomenclado en 9 zonas, 10, 11, eso. Olvidaos. Lo que hay es una escala de grises que se extiende a ambos lados de los grises medios. Eso es lo que importa. No importan los extremos de la escala de grises en el sistema de zonas. Lo que importa es el centro. ¿El centro cuál es? El centro es el gris medio, que puede ser una superficie constante con ese nivel de gris, exactamente un 18, o sea, una superficie que refleje un 18% de la luz que recibe, que es este gris que vais a ver por aquí, y que también es más o menos la representación plana de lo que sería un paisaje como este, que tenga de todo, que tenga luces y sombras. Por cierto, menudo sitio estoy hoy para grabar este vídeo, ¡Qué pasada! Cuando lo que tenemos delante tiene una distribución muy amplia de luminosidades, simplemente llevamos el fotómetro a cero, es decir, hacemos caso a una exposición que nos dará un valor intermedio equidistante de los extremos, porque hay tanto luces como sombras en nuestra imagen. Pero cuando queramos que nuestras imágenes sean más claras o más oscuras, ojo con lo que he dicho, cuando queramos, porque realmente yo que hago las fotos soy quien decido si quiero las fotografías más claras o más oscuras. Tanto cuando hago un paisaje para representarlo como yo lo veo, por ejemplo un paisaje nevado quiero que sea más claro, como cuando hago un retrato y quiero darle más claridad
a la piel, o quiero darle más oscuridad porque quiero fotografiar, por ejemplo, a alguien en un espacio como este que tenemos aquí. Fijaos en la parte baja, sobre todo el camino que entra por dentro del bosque. Puede ser que ahí no queramos que nada sea muy luminoso y por contra queremos que la luz más clara sea un gris un poco más claro que el gris medio, y de ahí hacia abajo el resto de tonos. ¿Cómo hacemos todo eso? Pues en principio es muy fácil. Si lo que estamos fotografiando queremos que sea más claro que un gris medio, sobreexponemos. Si queremos que sea más oscuro que un gris medio, subexponemos. Y ahora viene la cuestión. ¿Cuánto? El sistema de zonas nos ofrece una especie de grises patrón que tienen una pauta muy concreta, y es que la diferencia entre ellos es un EV. Cada uno tiene la mitad de luz que el anterior o el doble de brillo que el posterior, como queráis verlo. Cuanto más claro es, la diferencia de un gris al siguiente más claro es un EV. Y en el caso de que vayamos hacia abajo, la diferencia entre un gris y el siguiente más oscuro es un EV. ¿Qué es un EV? Un EV es un paso completo de abertura de diafragma, de sensibilidad o de velocidad de obturación. Esos clics que ofrece vuestra cámara, generalmente en la mayoría de cámaras del mercado actualmente los clics van en tercios. Lo más seguro es que tu cámara vaya en tercios de clic. Tienes que dar 3 clics para pasar un EV entero. Esto lo vimos en los vídeos anteriores, en el vídeo sobre el modo semiautomático con prioridad a la abertura de diafragma y el modo semiautomático con prioridad a la velocidad de obturación. Ahí te explico lo que significa, pero muy en resumen, cada 3 pasos de abertura de diafragma, de velocidad de obturación o de ISO, incluso combinados entre ellos, cada 3 clics es un EV, porque esos clics son tercios de EV. ¿Y qué es un EV? Un EV es conseguir que la luz que llegue al sensor sea el doble si estamos abriendo o la mitad si estamos cerrando. Abrir significa que entre más luz, sobreexponer, y cerrar significa que entre menos luz, subexponer. Cuando la cantidad de luz que entra es el doble o la mitad, el salto ha sido un EV y se corresponde con la escala habitual de diafragma y velocidad que te voy a mostrar ahora en pantalla para refrescar la memoria. Bueno, y ahora todo esto que hemos visto, ¿cómo se organiza? Pues es muy sencillo. Si lo que estamos fotografiando, imaginaos por ejemplo que estamos fotografiando esto que tengo detrás. Cuando medimos con el fotómetro de nuestra cámara, si medimos en el área más sombría o más o menos en la zona que tiene sombra, no estamos midiendo en una zona intermedia de luz, no estamos midiendo en un gris medio. ¿De qué manera dejamos eso en un nivel de oscuridad controlable? Y si por el contrario estuviésemos, con el ejemplo que digo siempre, en un paisaje nevado y estuviésemos midiendo en el blanco de la nieve, ¿de qué manera conseguiríamos sobreexponerlo lo suficiente? Pues bien, el sistema de zonas establece una gradación, una escala de grises en tonos delimitados. No es un degradado continuo, sino que es una diferencia de tonos delimitados. En el centro está el gris medio, el gris que nos sirve para medir en él, y lo que indique la exposición que indique como correcta es la exacta para la luminosidad en la que estemos midiendo. Por ejemplo, aquí en este bosque yo cojo un gris medio, lo pongo, mido con el fotómetro y lo que me indique el fotómetro es exactamente la exposición correcta. ¿Por qué? Porque el fotómetro está calibrado para ofrecer una respuesta equidistante de los extremos, con lo cual si lo que tenemos es el patrón en el que medimos es un gris medio equidistante de los extremos y el fotómetro nos va a dar como respuesta la exposición correcta para conseguir ese gris, allá donde vayamos, sea la escena muy clara o muy oscura, si medimos sobre un gris medio, la exposición que nos dé el fotómetro es correcta. El sistema de zonas viene a ser útil cuando no tenemos ese gris medio sobre el que medir. Entonces necesitamos relacionar de algún modo los niveles de luminosidad que hay en la escena con los diversos niveles de gris que podríamos llegar a ofrecer variando la exposición con nuestra cámara. El sistema de zonas establece una escala de grises que son una representación ideal de los niveles de luminosidad que podemos encontrarnos en la escena. Y lo que hace es relacionar los saltos entre ellos con nuestras posibilidades para modificar la luminosidad en la fotografía. ¿Cuáles son nuestras posibilidades?
darle vueltas a los clics de la velocidad, del diafragma o incluso cambiar el ISO. Los tres están relacionados. ¿De qué manera mantienen un vínculo con estos grises que vemos en la escala de grises? Os lo explico, que es muy sencillo. En el centro está el gris medio. Ese gris se corresponde con el nivel de luminosidad que vamos a obtener si cuando medimos con el fotómetro no cambiamos para nada la exposición y lo que tenemos delante es más o menos plano. Es decir, el gris medio se corresponde con un pico en el centro del histograma. Si fotografiamos lo que tengo detrás y no tiene muchas diferencias entre luces y sombras, si medimos con el fotómetro y no cambiamos nada, esto saldrá gris medio. Es decir, en el centro del histograma. Se corresponderá con ese gris que está en mitad de la escala del sistema de zonas. Si lo que fotografiamos tiene muchas diferencias entre luces y sombra, el fotómetro nos dará de nuevo una respuesta equidistante a los extremos. ¿Con eso qué conseguimos? Pues que tanto las luces más altas como las sombras más oscuras quepa dentro del histograma, porque estamos exponiendo lo más a la mitad posible. Las luces se irán hacia la derecha y las sombras se irán hacia la izquierda. Siempre que lo que tengamos delante sea así de variado, nos tenemos que preocupar más bien poco por el sistema de zonas. El problema viene cuando lo que tenemos delante no es tan variado. Cuando lo que tenemos delante, por ejemplo, es una luminosidad bastante homogénea y encima no es un gris medio. A mí me gustaría representar esto más oscuro que un gris medio. O bien, cuando estamos fotografiando, en este caso no puede ser, pero cuando estamos fotografiando un paisaje muy claro, por ejemplo un paisaje nevado, tejidos blancos haciendo macro, cromados, mármoles blancos y queremos que se vea la textura, pero el blanco que esté al límite con la blancura con la que lo vemos. Os hacéis una idea, ¿no? Imágenes en las que predominen tonos muy claros o que haya exclusivamente tonos claros. En esos dos extremos, ¿cómo conseguimos variar la exposición y acertarlo? El sistema de zonas nos da la solución y es muy fácil. Según el sistema de zonas, lo que tenemos a ambos lados del gris medio son tonos que cada vez son o más claros o más oscuros, y que la diferencia entre un tono y el siguiente es un EV completo, o sea, 3 clics de vuestra cámara. Vuestra cámara mueve la velocidad de obturación, la abertura de diafragma y el ISO en tercios de EV, con lo cual tenéis que dar 3 clics para saltar un EV completo. Por ejemplo, para pasar de diafragma 5.6 a 8 tenéis que dar 3 clics. De 5.6 a 8 sería un salto de un EV. De un 60avo de velocidad a un 125avo, igual que de un 60avo a un 30avo, la escala estándar, que os la voy a poner por aquí para refrescar la memoria, tiene saltos de un EV. Pero nuestra cámara nos permite, para ser más precisa en la exposición, movernos en tercios de EV. Pues bien, la diferencia que hay entre cada uno de estos grises del sistema de zonas, entre cada uno de estos grises y el siguiente es un EV, con lo cual, si sobreexponemos nuestra imagen un EV, pasamos de la zona central, que se llama zona 5, este gris medio, a una zona más clara que se llama zona 6. Cuanto más alto es el número de zona, más clara es la escena, y cuanto más bajo es el número de zona, más oscura es la escena. Por cierto, las zonas se suelen referenciar con números romanos. Entonces, si yo estoy midiendo en algo que sea muy claro, ¿qué es lo que debería hacer? Pues en principio sobreexponer. ¿Pero cuánto? Pues aquí es donde está lo que yo considero esencial en el sistema de zonas. Y es que, según el sistema de zonas, la zona 7, es decir, 2 EVs sobreexponiendo con respecto a la medición correcta, 2 EVs más claro que el gris medio. La zona 7, como decía, es la zona de máxima luminosidad en la que queremos que haya textura. Por contra, si lo que estamos midiendo es algo muy, muy oscuro, como por ejemplo esto, y yo quiero dejarlo al límite de oscuridad en la que aún estoy seguro que se va a ver textura, o por ejemplo estoy fotografiando un tejido negro y quiero que sea muy, muy negro, terciopelo, un tejido de punto, una toalla, rizo, lo que se os ocurra, que sea muy, muy oscuro, en donde aún queráis que se vea la textura, pero al límite de oscuridad. Eso es lo mismo que hemos visto con la zona 7, pero simétricamente opuesto con respecto al 5, es la zona 3, que son 2 EVs de subexposición con respecto a la medición correcta. ¿Ya está? Aún no. ¿Esto es así y se acabó? No, esto es así a nivel ideal, y era así sobre todo cuando aplicábamos el sistema de zonas en película.
Actualmente los sensores hacen que pueda haber más variedad en el rango dinámico de las imágenes que obtenéis y que traducido a nuestro idioma. Hay algunos sensores que tienen más cantidad de tonos intermedios de gris hasta llegar a los límites de blanco sin detalle o negro sin detalle, y hay otros sensores que tienen menos. Aquí viene la parte buena. Puedes probar tu sensor de manera muy sencilla, con un ejercicio que te cuesta 5 minutos, menos. Y así sabrás exactamente cuántos EVs tienes que abrir o cerrar en tu cámara para estar segura o seguro de que tienes un blanco máximo con la máxima luminosidad en la que aún tienes textura, cualquier parte de la nieve, la más brillante, pero que quieres que se vea la rugosidad de la nieve, el blanco de las nubes, lo que sea. Y también podrás asegurarte lo mismo en las sombras, podrás tener un nivel de máxima oscuridad en la que, pese a estar muy oscuro, sigas manteniendo toda la textura. ¿Cómo se hace ese test? Es muy sencillo. Vamos a verlo a continuación. Bueno, vamos a ver cómo hacer ese test de vuestro sensor para tener absoluta certeza en dónde están los límites de la máxima luminosidad y la mínima manteniendo la textura. Vamos a coger un folio blanco, nos ponemos en una mesa, en un lugar en el que la luz no sea muy dura, un lugar que sea luz suave, luz indirecta, que no dé la luz del sol directamente. Pues, por ejemplo, puede ser una ventana orientada al este por la tarde, o una ventana orientada al oeste por la mañana, o una ventana orientada al norte a lo largo de todo el día, o una luz reflejada en una pared. Bueno, en resumen, una luz suave, que no sea muy dura. Cogéis un folio, os ponéis con la cámara encima, medís lo que os indique el fotómetro sin saliros del folio. Cuando estáis haciendo esta prueba es muy importante que la imagen esté enfocada. Enfocad lo más cerca posible y procurad que vuestro fotómetro no mida fuera del folio. Si es preciso, ponéis 2 folios, 3 folios, 4. La cuestión es que si vuestro objetivo no puede enfocar muy de cerca, no salgáis y tengáis una mesa con un color o una luminosidad distinta del folio, eso esté afectando a vuestra fotometría. ¿De acuerdo? Bien. Y además, si tenéis dudas, además ponéis la medición puntual, así estaréis seguras y seguros de que estáis midiendo solo en la parte blanca. Vamos a ello. Medís y lo que os dé el fotómetro, disparáis. ¿Eso qué es? Pues lo que tendréis en esa fotografía debe ser un histograma vacío con un pico en el centro, y eso es un gris medio. Es decir, habéis convertido un folio blanco en un gris medio. A partir de ahí, abrís pasos en velocidad de obturación o en diafragma, no los dos a la vez, uno u otro, podéis incluso alternarlos, pero abrís un clic en cada uno, es decir, estáis sobreexponiendo cada vez un tercio más. Hacéis una foto, abrís un clic, otra, abrís un clic, otra, abrís un clic, otra, haced pues 8 o 9 más o menos. Cuando las tengáis, las observáis y veréis cómo esa primera fotografía de un objeto que era blanco y que habéis convertido en gris por hacer caso al fotómetro, pero claro, en este caso el fotómetro no es responsable. El fotómetro ha dado la exposición correcta para dejar equidistante de los extremos lo que estabais fotografiando, el folio blanco. Hemos sido nosotros los que no hemos sabido aún cómo decirle al fotómetro qué es lo que teníamos delante, y es lo que aprenderemos con el sistema de zonas. Vamos a ver cómo progresa esa luminosidad desde un gris medio hasta lo que debería ser un blanco radiante, pero con textura. Por eso es importante que la imagen esté enfocada. Cuando veáis que la textura empieza a perderse, esa exposición, esa cantidad de clics de sobreexposición ya no es correcta. Fijaos en el resultado. ¿Qué han salido? 6 clics, por ejemplo. Pues 6 clics significa 2 EVs, y además en la praxis significa 6 clics de vuestra cámara. Eso quiere decir que cuando estéis delante de un paisaje nevado, tan blanco como es ese folio, y queráis que quede igual de luminoso como lo estáis viendo y con textura, solo tenéis que, después de medir, abrir la cantidad de clics que habéis abierto para conseguir que el folio recupere su brillantez. Y ahora, complementariamente, si queréis, podéis hacer el mismo ejercicio con un material que sea oscuro. Por ejemplo, terciopelo negro, un jersey de punto negro, lo que sea. Y hacéis lo mismo, pero al revés. Medís
hacéis la primera fotografía con lo que os indica el fotómetro, con lo cual habréis dejado ese tejido o esa superficie muy oscura pero con textura, la habréis dejado con mucha textura pero demasiado clara, gris medio, y vais cerrando clics hasta que llegue un momento que sea tan oscuro que no se distinga la textura. El primer clic en el que hayáis disparado, en el que ya no se aprecia la textura, ese ya no es correcto. El anterior, en el que estaba muy oscuro el material, pero se apreciaba la textura, ese es el nivel de subexposición que tenéis que aplicar cuando lo que tengáis delante sea muy oscuro y queráis que tenga la máxima oscuridad, pero con una textura apreciable. Y ahora viene una pregunta con la que probablemente acabaremos ya, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué ocurre si lo que tengo delante no es gris medio, pero no es tan oscuro como el nivel de máxima oscuridad en el que quiero que se mantenga la textura? Pues aquí viene vuestra parte interpretativa. Experimentad, probad con un poco más o un poco menos para que tenga el nivel de oscuridad que queráis. Pero lo importante es que sepáis que con la exposición que indica el fotómetro, sin más, sin interpretarla, esto va a quedar demasiado gris. Y bien, creo que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os guste, nos vemos pronto en otro vídeo y como siempre ya sabéis, os agradezco muchísimo vuestra compañía, comentarios, likes, las suscripciones, el compartir el vídeo, el canal, etc. Si tenéis dudas, tenéis debajo el espacio para comentarios y nada, yo me voy a dar un paseo y os veo en el próximo vídeo. Y verás como a lo mejor sí que piensas, ostras, pues sí, adiós las gafas.